Bueno, mi nombre es Nelson Enrique Moreno Súa, soy de Bogotá, nací en el año 1976, entre el 19 y 20 de julio, 12 de la noche. Bueno, puede decirse que conté con la familiaridad, uno de que mi mamá es boyacense, mi papá es antioqueño. Mis abuelos por parte de Antioquia es uno de la parte del Chocó y una descendiente española. Ella era blanca de ojos azules y mi abuelo de Antioquia cimarrón. Por parte de mi familia de Boyacá, mi abuelo era de la zona de Boyacá, pero la abuela era una indígena. Los padres de mi abuela venían por la parte de los llanos. Desde pequeñito, a raíz de estar en el campo, porque lamentablemente mis tíos me mantenían paseando mucho desde pequeño, no estuve acompañando a mis hermanos, entonces me la paseaba en los campos. Entonces me tocó aprender a lo que fue los cultivos en mitad de año, fin de año, antiguamente había un tiempo de Semana Santa y lo que se conocía como el Vía Crucis, que se hacía en octubre y noviembre, que eran eso. Entonces, a raíz de estar en el campo, de vivir mucho en el campo, estar en fiestas, por ejemplo en Antioquia, eran las fiestas en los kioscos, y mi tío, que es arriero, comenzábamos a ir a todas las fiestas. Y él nos enseñaba, por ejemplo, que tenía uno que llegar totalmente limpio a la fiesta. Entonces la manera de caminar, cómo tenía uno que caminar en el campo y evitar para llegar limpio. Eso era por la parte de Antioquia. Por la parte de Boyacá, cuando había cosechas, la diversión que se hacía, por ejemplo, cuando era cosecha de trigo, había una celebración, se festejaba, se hacía un juego. Cuando era cosecha de maíz, cuando era cosecha de papa, el estar también arando la tierra, jugando con los bueyes. Entonces, en esa. Cuando me tocó comenzar a visitar el llano por parte de la otra familia, comencé a estar también con unos indígenas en ese sector, donde me enseñaron muchas para protegerme y estar en ese territorio. A nivel artístico, yo diría que en la primera partecita fueron mis tíos, aunque no eran totalmente músicos, era ese picante por estar en las fiestas. Por parte de mi papá, sé que él era serenatero, le gustaba tocar mucho la guitarra, nos comentaban muchas cosas que hacía en el campo, de las cuales cómo se volaba, y pues queriendo también vivir un poquito la experiencia que él hizo allá, comenzábamos nosotros a hacer esas salidas con mis tíos, en escaparnos en las noches. Nosotros salíamos a eso de las 7, 8 de la noche en el campo donde no hay nada de luz, y era caminar a oscuras, sabiendo cómo era en esa partecita. Lo que más les aprendí y les agradezco mucho a ellos, uno es el valor, primero por la tierra. De ahí el valor por la cultura, que sin querer hace parte de lo que se hace en la tierra, y lo que hacíamos, por ejemplo, en sembrar, en cultivar, en encerrar. Cuando digo encerrar es porque en Antioquia se manejaba el ganado solo y tocaba aquí luego a recoger, ordeñar, sembrar, cultivar. Digamos que todo eso se lo debo a mis tíos. Ya después, ya cuando entré al colegio, se lo debo principalmente al licenciado Julio Arcadio Gordillo y después a la licenciada Consuelo Cabanzo, que fueron así donde yo ingresé a nivel ya bailar. Bueno, cuando pequeñito, el primer obstáculo que digamos que me tocó a mí fue con el racismo. Lamentablemente a mí me tocó estar en un colegio donde no habían tantas personas de color y comenzar en esa parte a estar un poco
como protegerme respecto a eso. A raíz de eso me tocó, buscaba siempre estar en actividades y comenzar un poquito a surgir. Digamos que gracias al arte, pero en el colegio, porque por ejemplo en el campo era donde más se vivía, más se disfrutaba, no importaba el color, porque todos estábamos haciendo lo mismo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros entrábamos de estar una jornada de las 4 de la mañana hasta las 6 de la tarde cultivando papa, el abuelo nos hacía un festejo que se mataba un cordero y ahí en el patio de la casa todos se ponían a bailar. Aunque yo era muy niño, me ponía a bailar con todos ellos en la misma tónica y buscaba siempre imitarlos, y en esa imitación lo que buscaba era como hacer parte de ellos, porque como yo era el único bogotano, citadino, entonces no me movía como ellos, entonces buscaba siempre era imitarlos para estar más, sentirme parte de la familia y estar en eso. Entonces en eso comencé yo a identificar mucho los diferentes tipos, a lo que hoy en día yo le digo acento, que es como la manera de hablar y de movernos. En Antioquia también teníamos nosotros de que allá comencé yo mucho a imitar a mi tío en colocarse el carriel, en utilizar el machete, la funda y el sombrero, lo que nosotros utilizábamos, aunque yo nunca utilicé poncho porque sentía que me daba mucho calor. Entonces a raíz de mi tío nos paladeaba en eso. Allá lo que más me gustaba a mí hacer era recoger leña, que a veces se recogía a 1 kilómetro, que era la distancia donde nosotros íbamos a recoger la leña para llevarla a la casa. Bueno, mi estilo y modalidad, yo manejo ahorita tanto danza nacional como internacional. La danza nacional la manejo del quehacer del campo, conociendo el de primera mano, el de pequeñito cómo eran las labores del campo, qué es lo que se hacía. Y porque gracias al hacer esas labores en el campo se me quedaron algunas mañas dentro del cuerpo o muletillas que le podríamos decir, pero causadas por la acción repetitiva. Ya después con la danza internacional, gracias a la maestra Consuelo y a todos los maestros que estuvieron ingresando o que recibíamos taller allá, comencé yo también a identificar cómo eran las formas de sus estilos, pero entonces se me quedó que lo que tenía cuando pequeñito, en imitar y copiar, buscar ese acento para hacerle sentirme y hacer parte de ese grupo también. Precursores ahorita, bueno, digamos que tenemos precursores de palabra, muy pocos de acción y muy poquitos de arte. De precursores de palabra hay demasiados. Tenemos al maestro Laguna, a Mauricio Calle, la maestra Loli, bueno, me extiendo así. Digo precursores de palabra porque extienden bien ese amor por la palabra y todo eso. Precursores en formación de palabra. Precursores dentro de la parte artística de movimiento, que tenga que ver mucho con esa esencia, el dominio de lo que es el campo, porque lamentablemente ahorita tenemos o veo que hay mucho a la parte académica y se está olvidando o se deja muy de lado las otras sensaciones, lo que trae realmente y aporta mucho lo que es la sensación de campo, el vivir la experiencia en el campo. Así como me decían hace poco, algunos estudiantes me dicen, nos encanta porque nos explica los 4 momentos que tiene la canción o un tema, porque no solamente es bailar, moverse, sino el por qué se mueve, el por qué se mueve y ese movimiento qué otra sensación tiene. Ahora resulta que dentro de esas sensaciones están las emociones y en un momento yo les digo, bueno, si a ti te sacan de quicio, tú no puedes seguir sonriendo. Tú tienes que cambiar tu cuerpo, cambia la dinámica, tu rostro cambia la dinámica. Entonces, eso también se ve dentro de la escena. Y es lo que tiene una canción, que la canción tiene los 4 ambientes de diálogo. Lamentablemente, hoy en día veo que más se quedan en un ambiente de diálogo que es estático y no hay una historia, no hay un hilo conductor, no se sabe qué es. El sanjuanero que se tenía, o el que llegué yo a conocer con el maestro Arles Amézquita cuando estuve en el Tolima, en el Huila, perdón,
Se veía mucho esas sensaciones. El por qué, muchos decían que no le encontraban sentido a que se viera esa mecánica. Pues yo les decía, nomás intente que usted sin ver ponga el pie en el sombrero en tal parte. Entonces, tener la sensación, la distancia, el dominio, y a eso que cuando caiga, sentir que cayó, la satisfacción, que por ejemplo ahorita lo que nosotros decimos, como lo que yo también explico ese movimiento, es cuando uno juega tejo, que cuando uno se embocina, la alegría que da, o que cuando uno hace moñona, que es mecha y bocín, mucha más alegría a que cuando queda en la greda o que queda fuera de la greda. Bueno, en eso ahorita las nuevas generaciones estoy muy encaminado a enseñarles todo lo que es el folclore colombiano desde una misma base, utilizando los mismos pasos, pero cómo sonaría o cómo sería la voz de ese paso en Antioquia, cómo sería la voz de ese paso en el Tolima, cómo sería la voz de esa en el llano, que es en sí el mismo paso, lo único que cambia es su acento, a dónde está, y su lenguaje corporal y su lenguaje gestual. Bueno, ahorita ayudar a mantener, mi contribución ahorita la veo en ayudar a mantener que otros grandes maestros, otras personas, no porque vean su trabajo que es de baja calidad, lo dejen de hacer. O si encuentro alguna persona que tenga un trabajo que digamos pequeño, tal, la idea es mantener, porque es que lo que no se mantiene se olvida, y lo que se olvida ya no hace parte de uno. Pues mi maestro principal fue Julio Arquedo Gordillo. Él tenía un problema en la cintura, él tenía una placa, y cuando comenzó a bailar y enseñarme, por ejemplo, usted se mueve así como Antioquia, y él con esa limitación bailaba a la par con nosotros y mantuvo bailando a la par. Ahorita él se retiró, pero él sigue haciendo su arte, pero ahorita lo hace de lo mismo que nos enseñó. Él hace obra social en las cárceles, él vaya a hacer cuentería, teatro, y hay veces nos invita a nosotros a seguir haciendo la parte de danzas. Entonces yo en esa parte es lo que sería como mi precursor. Mi mensaje sería: inténtenlo. Si no tienen talento, el talento es eso, intentarlo, no dejarlo de hacer, porque a veces cuando dejamos de hacer, olvidamos, y si dejamos que se olvide, no somos nadie. Del estudio del folclore a su vivencia. FolklorNet, del estudio del folclore a su vivencia.